Sacaste la licencia recientemente o piensas sacarla próximamente, pero hay algo que te preocupa y es ¿dónde voy a conseguir trabajo? Y es algo lógico porque la mayoría de compañías sabemos que piden experiencia para darte trabajo. A pesar de que esto es algo ilógico, porque ¿dónde las personas van a adquirir la experiencia que le piden si nadie les da trabajo? Pero no te desanimes. Quiero decirte que sí hay opciones para ti. Y en este video te voy a traer 3 compañías que primeramente te dan trabajo aún si no tienes experiencia, si sacaste tu CDL por tu cuenta, o si no tienes tu CDL y no tienes dinero para costearla, pues ellos te ayudan a costear esa licencia, te ayudan a sacarla y luego te entrenan y te sacan a la carretera, o sea, te dan trabajo aunque tú no tengas nada de experiencia. Así que quédate en el video para que no te pierdas estas 3 compañías y te digo, la última de las 3 para mí es la mejor. Como dato importante, estas no son las únicas 3 compañías que ofrecen esto. Hay muchísimas más, pero yo estuve recopilando información y a mi entender estas fueron las que mejor reputación tenían en cuanto a lo que ofrecían. Por eso me decidí por estas 3. Pero no quiere decir que sean las únicas y que otra persona no puede tener un buen criterio de otra compañía que ofrece esto y que le fue bien. Lo bueno de estas compañías es que desde que empiezas el proceso para sacar tu CDL, si no la tienes, te empiezan a pagar desde el día 1. Obviamente te pagan un salario que no es el salario que tú a lo largo ya después cuando tengas experiencia vas a ganar como chofer de camión, pero bueno, si te pagan un salario para tú poder ir manteniéndote en lo que obtienes tu CDL y tomas la experiencia, está súper genial. Las 3 funcionan casi de la misma manera, todas tienen un programa casi parecido en diferentes lugares a los cuales tú te vas a tener que adaptar, así que sin más, vamos allá. La primera compañía es CR England. La empresa cuenta actualmente con más de 4.000 camiones y 6.000 remolques, pero como muchas flotas empezó con un solo hombre y un camión. Chester Rodney England puso en marcha el negocio familiar de transporte por carretera hace 104 años en Plain City, un pequeño pueblo agrícola al norte de Utah. CR England tiene un enfoque novedoso para contratar y capacitar a nuevos camioneros. El candidato viaja al lugar de entrenamiento y la empresa cubre los gastos de viaje y hotel. Actualmente tiene 5 ubicaciones en todo Estados Unidos: Cedar Hill, Texas; Atlanta, Georgia; Burns Harbor, Indiana; Fontana, California; Salt Lake City, Utah. Usted y su reclutador elegirán la ubicación que mejor se adapte a sus necesidades. CR England, el programa lo llama Premier Truck Driving School. Ofrece un programa para que usted obtenga su CDL en solo 17 días. Durante ese tiempo su formación se llevará a cabo en camiones reales de la empresa. Ahora llegaremos a la parte en la que consigas un trabajo. Si estás entrenando a través de Premier para CR England, ya lo tienes cubierto. CR England te garantiza un trabajo al final de la formación si cumples con sus requisitos de contratación. Antes de pasar a la segunda compañía, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo a seguir creciendo esta comunidad. La segunda compañía es Roel Transport. Con más de 5.800 remolques y casi 2.200 unidades de potencia en la carretera, Roel Transport es una de las 30 empresas de transporte por carretera más grandes del país. La capacitación para obtener tu CDL es parte del trabajo. Se te contrata y se te paga como empleado desde el día 1. Se te pagará mientras obtienes tu CDL. Tu capacitación CDL es de 3 semanas y está disponible en múltiples ubicaciones. Te brindan alojamiento y la mayoría de las comidas. Después de obtener tu CDL, continuarás tu capacitación en el trabajo como conductor de camiones de larga distancia. Te ofrecen múltiples ubicaciones para obtener tu CDL: Marshfield, Wisconsin; Nehat, Wisconsin; Coley, Georgia; Gary, Indiana; y Phoenix, Arizona. La tercera compañía, y como les dije, para mí la mejor, es Prime Inc. Prime
es una de las empresas de transporte frigorífico más capaces y sólidas de América del Norte, con una flota de más de 6.500 camiones y más de 11.700 remolques con temperatura controlada y monitoreados remotamente. Es de las mejores que encontré a la hora de su programa y la forma en que trabaja. ¿Cómo funciona su programa? Aquellos que se convierten en conductores de la empresa para Prime son elegibles para una serie de beneficios, incluidos seguro médico y 401k y vacaciones pagadas. Obviamente no es la única empresa que los ofrece, las otras también, pero ellos lo especifican en su plan. Paso 1. Solicitar el programa y obtener el permiso. Tienes que ver si cumples con los requisitos. Para eso debes comenzar solicitando el programa de formación de conductores. Un reclutador se comunicará con usted para confirmar su estado y ayudarlo a comenzar su CDL. Obtenga su permiso clase A antes de la orientación en su estado de origen. Segundo paso. Asistir a la orientación. Prime pagará su transporte a sus localidades en Springfield, Missouri, Princeton, Pensilvania u otra ubicación que tienen en Salt Lake City, Utah. Para comenzar su orientación, experimente la capacitación práctica basada en computadora y simulador antes de ponerse al volante. Paso 3. Recibir instrucción. Trabaja 1 contra 1 con un instructor mientras aprendes a conducir un camión. Obtendrás práctica con los componentes necesarios de tu examen CDL y experiencia en el transporte de mercancía. Paso 4. Pasa tu examen CDL. Una vez finalizada tu formación, volverás a un centro de formación Prime para realizar tu examen CDL estatal. Aquellos que pasen el primer intento recibirán un bono de 250. Paso 5. Completa tu entrenamiento final. Después de aprobar el examen CDL, continuarás entrenando con un entrenador por un mínimo de 30.000 millas. Puede ser más. Obtenga su experiencia transportando cargas por todo el país mientras recibe una compensación de al menos 900 por semana, siempre que esté disponible para despacho, y un mínimo de 672 por semana si está disponible para envío y en casa. Y el paso 6 es sal a la carretera. Una vez que complete su capacitación, será elegible para una revisión de actualización, dependiendo de la disponibilidad del camión. Permanezca como conductor de la empresa o elija ser propietario de su propio camión y convertirse en contratista independiente. Resumiendo, Prime no solo te da la oportunidad de un trabajo o de sacar tu licencia con ellos si no la tienes, sino que también al final te da la oportunidad de liciar un camión o comprar un camión con ellos para convertirte en lo que se llamaría owner operator. Así que bueno, gente, esto es todo por este video. Esas fueron las 3 compañías que me parecieron mejores para ustedes. Espero que este video les sirva, les ayude. Recuerden siempre darle like al video, suscribirse al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y ayuda muchísimo. Así que un saludo y bendiciones. Nos vemos en el próximo.